¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Producción de Diputados TV y vamos a la síntesis, el resumen de lo más importante del año. Empieza de esta manera. Estamos con Lucas Incico, diputado del PRO, hombre de la provincia de Santa Fe, y con José Ignacio de Mendiguren, hombre del Frente Renovador. ¿Cómo les va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, de Mendiguren, que es un hombre que tiene mucha experiencia como empresario primero, después en la actividad política. La pregunta es esta. El gobierno está tratando de calmar el dólar, 28, 29, las tasas están muy altas. ¿Cómo está la actividad económica? ¿Va a seguir muy complicada? El gobierno dice que va a durar un trimestre esta situación complicada, que después puede mejorar. ¿Usted cómo lo ve? Digo, no sé si como diputado o como empresario, como ambas cosas. Soy miembro de la Unión de Argentina, tuvimos reunión ayer de comité. Es decir, lo que vemos, bueno, ahora hay que actuar, estamos en una emergencia, hay que serenar, hay que lograr que se estabilice el tipo de cambio. Pero el problema es de fondo, nosotros no coincidimos en este modelo. Un modelo que ya Argentina lo experimentó, cuando el eje de la política económica es la bicicleta financiera, es el endeudamiento externo. Nosotros advertíamos, miren que los únicos dólares que están entrando son de deuda. Y como contracara tenía que los sectores que tenían que generar los dólares para eventualmente pagarla, estaban todos en dificultad de las economías regionales. Y era visible, ¿no? Cuando uno veía en Ezeiza, la gente sale colgada de los aviones. Cuando veranear en Santa Teresita cuesta el doble que la costa sur. Y cuando vemos 8 kilómetros de cola para ir a Chile o Paraguay, bueno, algo pasa. ¿No? Y Cico, perdóneme, a ustedes el tema de que el gobierno dice, bueno, tenemos que ir al fondo sí o sí, ¿en verdad los sorprendió? ¿Ustedes veían, como dice de Mendiguren, que la cuestión se podía complicar por la parte financiera, no? No, a ver, honestamente, y yo te puedo contestar en forma personal, a mí me sorprendió la decisión de ir al fondo. También hay que ver el contexto, ¿no? Porque veníamos bastante bien, el año pasado se había crecido casi al 3%, un 2.9%. Si tomás el interanual de febrero del 2017 a febrero del 2018 era 5.1% fue el crecimiento de la economía. Y después sí entramos en una zona de turbulencia generada por factores externos y también por algunas dificultades internas, como el propio presidente lo reconoció los otros días desde Tucumán. Pero acá lo sustantivo me parece que el gobierno entra a esta etapa de turbulencia, de tormenta, de la cual ya estamos saliendo. Entra con una idea, entra con un plan, entra con un programa y sale, más allá de las correcciones que haya habido hacer, sale con el mismo plan, sin caer en un cepo, sin caer en una corrida bancaria, sin caer en una profunda crisis financiera, sale con el mismo plan, obviamente con los ajustes del caso. Va a llevar tiempo, somos conscientes de eso, vamos a crecer menos de lo que teníamos previsto. El tema central y fundamental que nos preocupa a todos es el gasto, es ir a un déficit de convergencia. Bueno, eso va a ser parte del gran acuerdo nacional que vamos a tratar de generar en el presupuesto que estamos teniendo ya. ¿Va a haber acuerdo vasco o no? Yo creo que puede haber. ¿Ah, sí? Mirá qué bien. Pero yo lo que quiero, precisamente lo preocupante, es que el gobierno diga que seguir igual. Creo que él se decía, loco, el que sigue haciendo lo mismo, cree que le va a ir distinto. Yo creo que hay que entender que hubo un cambio. Y además ha habido impericia. El gobierno nos dijo, 3 meses, ustedes lo escucharon acá, lo peor ya pasó. Vino Caputo, ustedes estuvieron presentes, donde no solamente nos dijo lo peor ya pasó, sino que dijo, como somos muy previsores y sabíamos que la tasa iba a aumentar, tenemos cubierto todo el financiamiento del año 2018 y hasta que se vaya el presidente. Y de golpe rompen el vidrio, sacan el matafuego, vamos al Fondo Monetario y le pedimos, Pato, 50.000 millones de dólares. Entonces, lo teníamos previsto el financiamiento, nos hacen falta 50.000. Entonces, lo que primero tenemos que reconocer, vamos a discutir un presupuesto y, por supuesto, vamos a colaborar para que salga, pero miremos el presupuesto que acabamos de aprobar en diciembre y lo que pasó. Se viene un presupuesto de ajuste, ¿no? ¿Sí? Va a venir un presupuesto en el cual va a haber menos transferencias no automáticas para las provincias, por de pronto, y menos obra pública, que va a estar reemplazado por estos proyectos de participación público-privada, los famosos PPP. Esto es lo que a priori se va conociendo. Digo, parece como difícil poder encontrar una sintonía entre ustedes y el oficialismo cuando el oficialismo está planteando
un modelo que, por lo que ustedes dicen, es muy disímil al que ustedes están proponiendo, que es más productivo y propendiendo más hacia el mercado interno. Digo, ¿de qué manera entonces se puede llegar a un acuerdo? Bueno, lo primero es tener voluntad de tenerlo, aunque yo te lo quiero decir. Yo cuando veo que el presidente dice el otro día, primero nosotros estuvimos con María Eugenia Vidal, estuvimos con otros funcionarios, sí, donde saben que tiene que haber un acuerdo, aparte por algo muy simple, no tienen mayorías. Entonces hay que buscar acuerdos. Aparte no sería una buena señal, Sí, claro. Pero, no sería una buena señal, digo, para los mercados, pero, el a ver, hecho yo de le digo que al haya presidente, alguien no le dice, che, a los mercados tenés que dar una señal de gobernabilidad. La oposición, y acá quiero ser muy claro, A ver. si algo no puede decir el gobierno, que no tuvo una oposición responsable. Ustedes estuvieron acá en el Congreso en el año 2016. Sí. Fue un orgullo para mí como legislador. Sí. Legislamos, negociamos, sacamos leyes, por supuesto, 104 leyes. Y sin embargo, ¿ya qué pasó? En vez de tomar ese ejemplo de una posición Massa responsable... pasó a ser ventajita después de eso. ¿Vos te acordás? Lo acompañó sí, a Davos, sí. en Davos era el rey, Sí. cuando después a los 8 meses hizo el Davos, ¿te acordás? Acá en el centro, ¿qué? En el centro... Sí, en el Centro Cultural Kirchner. Kirchner, sí. Ya no lo invitó más. Y los inversores preguntaban, ¿y ese morochito que tuviste en Davos, que era el rey, escondido? Entonces, los inversores veían que ese que está no está más, y Massa estaba en el Hilton recibiendo a los inversores. Entonces hay que cuidar esas. ¿Qué mirará un inversor ahora? Pues terminemos con el Congreso, por esto quiero pedirle al Ejecutivo. Porque a mí hay un Ejecutivo que ve otra realidad, y acá un Legislativo que es muy bueno. Acá hay un señor como Emilio Monsolo, como los jefes de bloque, han logrado un expertise que nos han sacado, digamos la verdad, todo. Todo. Diputado, una pregunta que tiene que ver también con lo que estuvo diciendo el presidente de la Convención Sapia. Yo los otros días hablaba primero con Jesús Rodríguez y después con Federico Storani. Y los dos dicen que en esta coyuntura sería imprescindible que el gobierno tenga otra política en materia de retenciones y que habría que volver o dejar de morigerar el monto, que progresivamente va reduciéndose. Digo, ¿ustedes qué piensan? En el caso suyo, no sé. Bueno, yo estoy en la Comisión de Agricultura y lo hemos empezado a conversar. Ayer tuvimos una reunión con un equipo de agricultura del radicalismo, no estrictamente el Comité Nacional, pero funcionarios sí, radicales que han estado en la provincia de Buenos Aires, en la Nación. Y la verdad que contamos con una restricción muy firme en este sentido, que es la clarísima decisión del presidente de la Nación de no cargar sobre el sector agropecuario o la potencialidad exportadora y la capacidad de generación de divisas, el ahorro que hay que hacer del gasto de 200.000 millones de pesos. Y nos parece que sin perjuicio de que uno cuando tiene que procurar ahorrar 200.000 millones o bajar 1,5 puntos del producto de déficit, no es prudente sacar recursos, sacar medios de recaudación que podrían hacerlo, pero la verdad que a mí personalmente me parece que el presidente sea tan firme contraculturalmente a la tradición histórica de la Argentina, que frente a las dificultades de las ineficacias de su estructura productiva recurre al campo para financiar lo improductivo. Me parece que es un esfuerzo sano al que nos está convocando. Yo sinceramente tengo la tendencia a saber que esto es un desafío que nos va a obligar a los diputados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto a mirar con más atención por dónde va el gasto y eventualmente si hay espacio en algún lugar para aumentar los recursos, pero a mí me parece muy sano que los argentinos cambiemos esta cultura, que lo pague todo el campo, porque nosotros las ineficiencias y las inequidades del sistema estructural productivo de la Argentina se las hacemos pagar al campo, y cuando las paga el campo pierde productividad, pierde crecimiento, perdemos dólares y pierde el conjunto de la economía. Así que yo diría que me parece que nos pone en un buen desafío el presidente cuando nos dice busquen por otro lado. Estamos en Hay Quórum, continuidad, está respondiendo Facundo Suárez Lastra, pregunta Fernando Fraquelli, caballero. A ver, siguiendo con lo que venía hablando Facundo respecto al tema de retenciones, cuando empiece a discutirse el presupuesto del año 2019, la oposición va a ir centralizada en ese tema, va a decir, el recorte tiene que volver a las retenciones. No estoy tan seguro, me gustaría ver, hay sectores del peronismo que ya hicieron su experiencia, que saben lo que les costó en Santa Fe, muchas provincias productivas, muy relacionadas con el sector agropecuario. Me gustaría verlo. Me parece que acá el gran desafío al cual estamos convocados, el presidente ha dicho que el eje de las decisiones va a ser el Congreso de la Nación, y de hecho ya se empiezan a
a cambiar la metodología, que este ha sido un avance. Me junto en la primera parte no contestada a la pregunta de Laura al principio, de las relaciones del radicalismo con el gobierno, que también hubo un momento donde el radicalismo le demandó al gobierno sentar a todos los actores en la mesa, tenemos que hacernos cargo de un presupuesto, ese presupuesto tiene que generar un ahorro, y ahí es imprescindible tener al peronismo que gobierna, digamos, el peronismo que tiene responsabilidad de gobierno en provincias, sobre todo en municipios, y que tiene representación parlamentaria. Necesitamos tenerlo en la mesa discutiendo con ellos, y ahí me parece que en ese punto hay mucho espacio para... no es un drama, es fuerte, el ahorro es importante, pero uno que es un poco más grande, que ha estado en crisis muy severas, con déficits fiscales tremendos, sin recursos, donde los precios de lo nuestro no valía nada. Nosotros asumimos en el 83 con 13 puntos del producto y con nuestros productos que no valían nada. Bueno, ahorrar 1,5 puntos del presupuesto es una tarea difícil que hay que hacerla, pero no es imposible. Digamos, nada que el arte de la buena política y un diálogo a fondo, sincero y patriótico entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria no puedan lograr, reduciendo al mínimo absoluto el costo para los sectores de menores recursos, que es lo que estamos todos empeñados en hacer. Antes se decía que había mucho poder para Marcos Peña, para Durán Barba, que después se incorporaron a la mesa política otra vez Emilio Monzó, Ernesto Sanz, más espacio para los gobernadores. Digo, ¿eso se nota en serio o cuesta ponerlo en marcha, diputado? Yo creo que se va notando, y ha ido en un increscendo. Yo creo que la necesidad hace que... y bueno, la verdad que el que no necesita no es abierto, el que necesita es abierto, y yo creo que el gobierno, frente a las restricciones que se encontró, tiene la obligación de abrirse, y somos muchos los que tenemos predisposición a ser muy colaborativos en esa apertura. Señor Fraquelli, la última, siguiendo lo que está hablando Facundo, María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta también están hablando de que hay que tener una postura un poco más política que técnica, digamos, o económica, ¿no? Bueno, seguramente, digamos, la economía no puede dejar de ser tenida en cuenta, pero para producir el ahorro que la Argentina necesita y que ese ahorro no genere ni una disminución abrupta de la obra pública, que baje el nivel de inversión y de empleo que la obra pública ha venido generando, ni profundice la desaceleración de la economía que ya se ha venido produciendo. Yo creo que si somos criteriosos y comprometidos, esta desaceleración de la economía en un par de meses puede ser superada, y todos nos vamos a beneficiar, no solamente el gobierno, sino quienes en el peronismo, gobernando provincias importantes, en el marco de esa situación de salida de crisis y de vuelta a una normalidad, se puedan sentar en una plataforma más interesante para disputar electoralmente el año que viene. La última, hoy lo volví a leer, que a mí me llama la atención porque era un hombre que pertenecía a este gobierno, indicaban que iba a ser el primer ministro de Economía. Otra vez habló Melconian, que hace mucho dijo, cuidado, que esto se puede ir a la miércoles. Ahora dijo que las causas de la concurrencia de la Argentina al fondo son causas internas y no externas. ¿Es así? Bueno, primero es una opción de la Argentina decir, voy a financiarme al 4% cuando me costaría el 9%. Es una decisión. Por otro lado, es un gobierno que ya venía con un esquema de ahorro o de ajuste, digamos, no tengamos miedo a las palabras, ajuste, digamos, el ajuste puede ser sensato, criterioso, y eso apuntamos, y equitativo, pero es ajuste. El gobierno ya venía desarrollando esto, no estamos frente a un caso donde hay un gobierno que venía en un sentido y entregado y vencido va al fondo que le dice, bueno, ahora tenés que hacer esto. El fondo, yo no tengo recuerdos de un fondo diciendo vamos al plan que nos propone el gobierno. Claro, no. y el gobierno no está sorprendiendo a nadie con lo que dice que va a hacer con el fondo, porque ya venía anunciando que este era su camino. Entonces a mí me parece que hay condiciones al margen de quién fue la responsabilidad. Yo, Melconian es un tipo muy interesante, es muy divertido, se expresa muy bien. Un buen stand-up. Exacto. En el buen sentido de la palabra. No, por supuesto, conoce como poco las cuentas públicas y avisoró algo que después se vino. Él decía, ojo con el endeudamiento. Primer viento de cola que cambie. Bueno, y también eso también es una experiencia, porque ahora que estamos saliendo de la turbulencia que hubo, también lo que nos pasó nos indica decir
Que se acabe la turbulencia no quiere decir que podamos perder el tiempo. Acá el ahorro hay que producirlo, la transformación hay que producirla, la Argentina tiene que ser capaz de reanimar sus fuerzas productivas en forma legítima y hay un papel del gobierno de dar señales y estimularlo que nos obligan a estar muy atentos a eso y yo sinceramente creo que el gobierno está atento y nosotros por primera vez con intensidad los radicales que no cogobernamos pero que formamos parte de una alianza de gobierno nos sentimos más convocados a tirar sobre la mesa nuestras propias miradas para contribuir. Pausa, ya venimos, esto es Diputados TV. Como se ve, un año con mucha mixtura de temas básicamente políticos y económicos, un año muy complicado en algunos momentos, fue lo más importante y sigue ahora de esta manera en Diputados TV, segunda parte. Estamos con Laura Serra, estamos con el señor Fernando Fraquelli y ahora con la presencia del diputado cordobés Juan Brugué. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien. ¿Brugué o Brugué? Que me quedó la duda en el camino. Vos siempre me decís Brugué porque me lo que hace francés. Ah, está, es Brugué solo, bueno, porque es alemán, claro. Ahí sí, estamos, sí. Exactamente. Bueno, a ver, diputado, Laurita quiere hablar con usted de el tema aborto, quiere hablar del tema asignaciones familiares y todo lo que está pasando. Común ciudad, Exactamente. Pero le pregunto, esta semana leí a algunos colegas bien informados que contaban de una reunión de hace un tiempo, pero que trascendió ahora. A mí algo me habían dicho entre el kirchnerismo y de la Sota. Y que hay un muy buen diálogo, un muy buen vínculo. Usted es un hombre del peronismo de Córdoba. ¿Se lo contaron? ¿Sabe? ¿Es así? ¿Qué novedades tiene? Primero soy de la democracia cristiana, que somos aliados del peronismo. Por eso, pero por me eso, facturan sí. Siempre que por ahí soy de la sotista, esquieretista, masista, pero soy de la democracia Exactamente. cristiana. De esto desconozco que haya existido esa reunión. Yo tengo contacto con De la Sota vía telefónica porque él no está en el país, Sí. está regresando la semana que viene. Concretamente no he tenido de él algún tipo de manifestación al respecto, así que no puedo ilustrarte de primera mano qué es lo que ha sucedido, si realmente existió o no existió esa reunión y de haber existido cuál fue el tenor del diálogo, ¿no? Ahora, de haber Sí. un acercamiento entre De la Sota y el kirchnerismo, usted como aliado al peronismo, ¿cómo lo vería? Lo veo difícil. Lo veo difícil el acercamiento. No nos olvidemos de que nosotros en Córdoba hemos sufrido muchísimo el kirchnerismo. Por eso. La persecución de Cristina, sobre todo, fue, digamos, muy fuerte. Nos cerraron todos los grifos nacionales a nivel provincial y obviamente que compartir con el kirchnerismo algo resulta bastante complicado, ¿no? Si bien sería una desilusión para muchos cordobeses. Si bien en la también. política argentina a veces se junta el agua y el aceite, parece que se puede juntar el agua y el aceite, yo lo veo bastante complicado y difícil de que esto avance en esa línea. Por la tradición, yo comparto lo que es este interbloque Argentina Federal, ¿no? Sí. De los cuales hay muchos que han sido o compartido con el kirchnerismo, ¿no? Cuando empiezan las discusiones, yo soy el primero que le digo, bueno, me puedo ir porque somos lo único que no hemos compartido con el kirchnerismo y por lo tanto no tengo por qué estar escuchando discusiones que son propias de un pasado político en el cual nosotros hemos sido los cordobeses víctimas de esa política de unitarismo o de clientelismo o de amiguismo con cierto o cual provincia, ¿no? ¿Y cómo impactaría en definitiva también a ciertos acuerdos que hay entre el gobierno nacional, entre Mauricio Macri y el gobernador Schiaretti? Me parece que eso también tendría un impacto más que acuerdo fuerte. político entre Schiaretti y Macri, hay acuerdos de gestión, ¿no? O sea, cuando Macri ganó en Unión por Córdoba, se planteó el tema, bueno, ¿cómo va a ser la relación con el gobierno nacional? Y nosotros veníamos de 12 años de frustración y de aislamiento. O sea, lo primero que se puso Schiaretti, me parece con buen criterio como administrador que es de la provincia, el tener una buena relación con la nación, porque necesitábamos los fondos de la nación, nuestras rutas nacionales estaban siendo soportadas en su mantenimiento por la plata que ponían los cordobeses cuando correspondía al gobierno nacional. Hemos tenido que hacer una autopista de Córdoba a Río Cuarto con fondos de esa tasa vial que se cobraba especialmente y que fue una idea de la Sota en su momento. Había que mantener una buena relación por la gestión. Si no iban en contra del voto general del cordobés, Aparte, ¿no? Que el macrismo efectivamente, se impuso en Córdoba. De hecho, gracias a Córdoba ganó Macri a nivel nacional. Efectivamente, el voto cordobés fue decisivo para que Macri sea presidente.
y que hoy no es el mismo humor que hay, ¿no es cierto? Sí, es verdad, o sea, seamos realistas, que ese sí. electorado que le dio la confianza hoy a Macri, hoy está dudando en muchos aspectos. Diputado, lo que planteaba Laura, digo, yo creo que hay un malentendido, supongo que el tema ya está, me parece aclarado, pero en algún momento se dijo que el proyecto de los 3 senadores por Córdoba, que era reducir hasta el mes 12 la alternativa del IVE, interrupción voluntaria del embarazo, era un proyecto, por las características, jamás puede haber sido consensuado con Ñáñez, que es el arzobispo de Córdoba, ¿no? Pero en algún momento se dijo que había un proyecto dialogado con el arzobispado. ¿Hubo algo de eso o no? No, yo creo que no. No creo por que eso. no. Yo, si bien no puedo hablar por el arzobispo, con el cual mantengo una relación nomás institucional, la Democracia Cristiana es un partido, pero no es un partido confesional, o sea que en definitiva no tiene que responder ni a las directivas de la Iglesia. Además tenemos integrantes que son de religión musulmana, tenemos hasta de religión judía, afiliados nuestros, ¿no? No sabía. O sea que sí. Y sí, incluso afiliados musulmanes que están con autorización de su autoridad religiosa para integrar un partido demócrata cristiano. O sea, una cosa insólita, pero es verdad. Por lo cual yo no puedo hablar por el arzobispo, con lo cual tenemos esa relación institucional. No, esto fue un acuerdo entre los senadores por Córdoba, que entendieron de que, bueno, que podían buscar una alternativa que al final no cuajó, como se dice comúnmente en el interior, en donde, lógico, era un maquillaje nomás, porque era cambiar algunos aspectos que habían sido criticados, pero que mantenía el núcleo principal, que era la legalización del aborto, ¿no? Diputado, o sea, es el punto justamente, principal. haciendo un poquito de futurología, Sí. supongamos que el día 8 se votase a favor. Vuelve a diputados. La modificación. Exactamente, pero vos tenés dos opciones. Lo que ahí. pasa es que hoy técnicamente, y es bueno que lo pregunte, y parlamentariamente, hoy, desde el punto de vista del reglamento del Senado, que es bastante más estricto que el reglamento de la Cámara de Diputados, o que nosotros en diputados tenemos costumbres parlamentarias que no tienen los senadores, de modificar los dictámenes de comisión que llegan al recinto, ¿no? Hoy no hay un dictamen de la comisión de plenario, con lo cual la discusión que se plantea en el Senado es si se aprueba o se rechaza lo que viene de diputado. O sea, No, que de acuerdo, pero durante el plenario se van a introducir modificaciones. No necesariamente está reglamentariamente previsto eso. Yo creo que aquí va a haber una jugada parlamentaria de algunos senadores que van a pretender tomar el dictamen que se presentó en minoría en el plenario para ver si ese dictamen la Cámara lo hace suyo como de mayoría. Si eso sucede, sí, es la única posibilidad en donde parlamentariamente se pueda abrir el debate de unas modificaciones para que vuelva, ¿no? O sea, el tema está reglamentariamente muy claro, pero sigue siendo soberano el Senado para resolver eso. Se puede apartar del reglamento también, sí, pero para eso necesitan mayoría calificada. Tienen que estar los 2/3 de acuerdo para hacer esa modificación. Diputado, ¿no? Y ese sería el proyecto, digamos, consensuado entre aquellos que están a favor de la legalización del aborto con modificaciones. Sí, sería eso, y bueno, si logra la mayoría, volvería a diputados, y si vuelve a diputados, bueno, ahí ¿qué harían es donde ustedes que votaron en contra? Ahí, y bueno, habría que ver. Yo tengo una posición muy clara y que vos, Fernando, algo adelantaste, sí, de que hay interés, que es la consulta popular. Yo he presentado un proyecto concreto, ¿sí?, de consulta popular vinculante, sí, efectivamente. He fijado fecha, el 11 de noviembre. Yo creo que ahora es el momento justo porque la sociedad está medianamente concientizada. Acá hay un gran ausente que es el pueblo en general. Lo que está en la calle no es el pueblo argentino en su totalidad, son sectores, son grupos, son militantes de un lado y del otro, pero no escuchamos a la sociedad en su conjunto en un país donde no termina en la avenida General Paz. No nos confundamos. El interior del país quiere hablar, quiere pronunciarse. Y la forma más honesta, más genuina y más transparente es a través de una consulta popular. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí entonces lo más importante de lo que fue este arduo año parlamentario, político y económico. Este fue el trabajo de Diputados TV, de Hay Quórum. Nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.